La campaña de Lima, que terminó con la ocupación de la capital peruana, fue una de las más importantes de la Guerra del Pacífico. La logística para mover un numeroso ejército junto a todo lo indispensable para hacer posible la campaña fue notable, no exenta de problemas, los que fueron solucionados muchas veces sobre la marcha. En este video nos enfocaremos en el gran desembarco de tropas chilenas en la ensenada de Curayaco, primer gran paso de la conquista de Lima. Frustradas las negociaciones de paz en el barco norteamericano La Caguana, lo que se llamó también la Conferencia de Arica, entre paréntesis puede ver un video sobre este tema en mi canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, los chilenos deciden inmediatamente poner en marcha su próximo destino, Lima. En un principio se barajaron tres opciones de desembarco, Ancón, El Callao y Chilca, decidiéndose por esta última, a 70 kilómetros de Lima, para intentar evitar una mayor concentración de fuerzas peruanas. Con el fin de encontrar el terreno libre al llegar a Chilca, el general en jefe Manuel Baquedano dio la orden a la división de José Antonio Villagrán, que estaba en Pisco, de dirigirse por la ruta de tierra, con su caballería y sus baterías de montaña, división que salió el 13 de diciembre. Esta marcha produjo grandes desacuerdos entre Villagrán y Baquedano, pero bueno, esa es otra historia que pronto será contada. El ministro de Guerra chileno José Francisco Vergara, viniendo de Pisco, había llegado el 2 de diciembre a Tacna. Ordenó el 11 de diciembre el embarque del resto del ejército en la flota reunida en el puerto de Arica. Comillas, el 10 de diciembre se transportaron por ferrocarril hasta Arica las unidades concentradas en Tacna y alrededores. El tren partía de Tacna a las 7:30 horas hacia Arica y su material rodante no permitía más de 2 viajes diarios y en cada uno de ellos se podía transportar hasta 3 batallones. Tacna parecía una casa en día de mudanza. No había golondrinas, pero los carretones de bagajes y equipajes se multiplicaban, gracias a la actividad del comandante Bascuñán. Ese es un extracto del libro Así vivieron y vencieron 1879-1884. Terminado el embarque, el día 14 el contraalmirante Galvarino Riveros da la señal de partida de la flota chilena del puerto de Arica al puerto peruano de Pisco, flota conformada por 29 transportes al mando del general Manuel Baquedano. Según el libro Así vivieron y vencieron, comillas, los soldados marchaban orgullosos y alegres y el día 14 del mismo mes el ejército del norte estaba totalmente instalado en los transportes, protegidos por los barcos de guerra de nuestra armada. El apoyo logístico se encontraba convenientemente estibado. El capitán de fragata Baltasar Campillo era el comandante general de los transportes. Tenemos también el relato del subteniente del regimiento Lautaro Arturo Benavides Santos, embarcado en el buque a vela Mateo Musi. 2 puntos. Para las generaciones actuales, el regimiento se embarcó en un buque a la vela llamado Mateo Musi. No tengo datos sobre su tonelaje, pero por mis recuerdos puedo asegurar que era muy pequeño y jamás olvidaré que cuando me correspondió saltar a bordo ya no había dónde parar. En la cámara del capitán, que quedaba en popa, se instalaron los jefes y ayudantes, y a ella debían ir los oficiales a comer, unos en pos de otros, por no caber sino 10 o 12 y no todos sentados. El techo de la cámara sobresalía de la cubierta poco más de 1 metro, con ventanas con 3 de sus costados para recibir luz y aire, y el otro con 2 empinadas escalas y la puerta de la cámara. Sobre ese techo debieron acomodarse todos los oficiales del regimiento, y aseguro que nadie infringió el artículo de la ordenanza que prohíbe murmurar de lo incómodo de los alojamientos. Y recuerdo que sonreían y hasta se hacían bromas unos a otros. Yo tenía un colchón del largo ordinario, como de 60 centímetros de ancho y 5 de grueso. Mi madre lo hizo así a fin de que pudieran tolerarlo por el poco volumen que tenía enrollado. A bordo del Mateo Musi, 6 u 8 oficiales lo aprovechamos a la vez para que las caderas posaran en algo blando, y cuando alguno ya muy cansado quería darse la vuelta, despertaba a los compañeros de cama para hacerlo todos a la vez. La tropa de las compañías ocupaban la cubierta, la bodega, los botes, hasta algunas partes de las jarcias, todos espacios donde pudieran parar o sentar un hombre.
Los que se alojaban en la bodega tenían que secarse los tormanes y mucho la camisa y pantalones, porque el calor era insoportable. Y sorpréndase, nadie murmuraba, y muchos cantaban y reían de las bromas que se hacían. Para dormir, para reposar algunas horas, había que turnarse. No había espacio para hacerlo todos a la vez. Ah, la generación actual no concibe el temple de alma de los guerreros de entonces. Antes de embarcarnos, se dio la orden estricta de no permitir ninguna camarada a bordo, y se recomendó mucha vigilancia para que no fuera infringida. No obstante, cuando se desembarcó, aparecieron varias. Yo fui el culpable de que una de ellas transgrediera la prohibición. Estando en los botes esperando turno para embarcarnos, veo que un soldado es izado desde el barco con un cable. Creí que no quería esperar por estar mareado e hice que no veía. Era una mujer vestida de soldado. Después lo supe. A otra se le descubrió por una intencionada exclamación de un soldado. Ya había conseguido embarcarse la abnegada y amorosa mujer, con su traje oficial y capote que pide soldado. Y estaba acurrucada a la vera de su amigo, cuando se le ocurrió acomodarse mejor y estiró las piernas. En mala hora lo hizo. «¡Cuidado con los materiales!», gritó un soldado. La exposición de risa de los que la encubrían hizo que uno de los oficiales que por ahí pasaba notara su presencia, y aunque suplicaba llorando que la dejaran, se la hizo desembarcar. El espectáculo que presentaba la flota al hacerse a la mar era enorgullecedor. Yo me creía un ser superior solo por ser chileno. Abría la marcha un blindado. Seguían los transportes en 2 o 3 filas a distancias equidistantes. Después 10 o 12 buques de vela remolcados por pequeños vapores, también en 2 o 3 filas, y cerrando y custodiando los flancos del convoy varios barcos de guerra. Un total de más de 20 naves. No podía decir las millas que ocupaba la hermosa flota que majestuosamente navegaba a poco andar. Encaramado en uno de los palos, yo la miraba emocionado. El 19 de diciembre por la mañana, el convoy chileno proveniente de Arica anclaba en la rada de Pisco. Los navíos disponibles recibían la brigada del coronel José Francisco Gana, que había desembarcado allí el día 2 de diciembre. El embarque fue lento a causa del pequeño número de chalupas a vapor, la falta de orden y también de la paraca, brisa diaria que soplaba desde el sur a partir del mediodía y que agitando el mar dificultaba las maniobras de las embarcaciones. También tenemos el relato de Hipólito Gutiérrez, soldado del batallón Chillán. Estuvimos ahí 8 días y llegó el parte que la tercera división habían llegado a la Bahía del Sur, que eso nomás se esperaba para ir a hacer la expedición a Lima. Esto fue por la mañana. Prontamente nos dijeron que los acomodáramos para salir y luego se tocó tropa y no alcanzamos a comer. Quedó la comida hecha y emprendimos la marcha para el muelle. Llegamos al muelle entre las 10 y las 11 y el día 19 de diciembre los embarcamos. El 20 de diciembre, a partir de las 1 de la tarde, 14 transportes, con otros tantos veleros que les seguían, aparejaron sucesivamente y hicieron ruta al norte, escoltados por los 2 acorazados Cochrane y Blanco Encalada. El convoy llevaba 16.000 hombres aproximadamente de tropa, de toda categoría, con los caballos, las mulas, los víveres, el material, las municiones, etc. Largas filas de chalanas y pequeños vapores fueron a remolque por detrás de los veleros. En total eran 32 navíos. A las 4 de la tarde todo el convoy había anclado en la bahía de Chilca. Completamente segura, abrigó 10 naves luego de verificar la inexistencia de torpedos. Las otras anclaron frente a la entrada de la bahía. No se encontraron obras de defensa ni guarniciones peruanas en la zona, tal como se había previsto. Sin embargo, el trayecto de 30 kilómetros que había que hacer hasta el Valle de Lurín, lugar elegido por los chilenos para su campamento, se juzgó muy riesgoso. La ruta a seguir pasa cerca de la bahía a través de montañas de arena con pendientes impracticables para la artillería. Los desfiladeros de los que se ignoraba la situación exacta ofrecían a los peruanos facilidades para establecer defensas y atacar a las columnas. El día 21 de diciembre desembarcaron a tierra solo la caballería para obtener informaciones en Chilca. Durante este intervalo el Blanco Encalada con el ministro de Guerra buscaban otro punto de desembarco más al norte y encontraron a 5 millas de Chilca la ensenada de Curayapo.
Hipólito Gutiérrez nos seguía relatando todo lo que veía por esos días. Comillas. Llegamos al desembarque de Chilcas como a las 11 del día y divisamos a unos bultos de gente que se iban arrancando por un cerro arriba y se perdieron para de atrás. Los fuimos allegando poco a poco para el desembarque. Llegaron los marinos a orillas de playa y de unos botes se desmontaron y se fueron para arriba de un cerro y pusieron una bandera chilena, la del tricolor que nos da la victoria. Y los demás botes siguieron por una portada muy angosta que para adentro se veían unas casas. Y pasaron y hallaron un italiano que les dijo que la gente se había mandado a cambiar en la noche para Lurín. Llevaron esa noticia a los marinos a los buques y nosotros contentos que los íbamos a desembarcar sin novedad, que allí era el más temor que llevábamos de ir a desembarcarnos peleando, que si librábamos de las balas del agua no librábamos. Y se empezaron a llegar todos los buques para la portada a orillas de playa, y nosotros en el Angamos íbamos adelante. Llegamos muy cerca del estrecho donde se veían las casas. Se conocía del que sería el campamento de los cholos. Esa noche alojamos ahí en la bahía. Ya el otro día salimos de ahí para más al norte a otra caleta que había distante como 2 leguas y esa caleta estaba mejor para desembarcarse como que era así. Llegamos y los desembarcamos el regimiento Chillán, el regimiento Esmeralda y el tercero de línea. Y la demás gente quedó a bordo a segunda orden porque se decía que el enemigo estaba un poco más adelante, vigilando que los desembarcáramos para venírsenos a la carga, y que nosotros nos echaron como carnada. Permitió Dios y Nuestra Señora del Carmen del que nada nos sucedió. Este desembarque fue el día 22. El día 22 de diciembre, desde el alba, los navíos levantaron anclas para fondear en plena costa en el lugar indicado. La tranquilidad del mar y la debilidad del viento permitieron a los capitanes colocarse sin ningún riesgo cerca de las rocas. 3 navíos pudieron entrar en la misma caleta. El desembarque se hizo por medio de chalanas que podían contener unos 65 soldados equipados, que permanecían de pie. Las chalupas a vapor, en muy pequeño número, y las canoas a remo de las naves de guerra sirvieron para el remolque. El primer día descienden 3 regimientos, el Chillán, tercero de línea y Esmeralda, que acampan en la playa unos 3 kilómetros al norte del punto de desembarco. En esta playa se pueden en ciertos momentos desembarcar varios cañones de campaña. Una partida de caballos y la mayoría de las mulas se ponen en el mar, dirigiéndose a nado hacia la playa, inmediatamente al norte de la bahía donde las esperan los soldados. Comenzó el desembarco en Curayaco, de los 16.000 soldados al mando del general Baquedano en 32 transportes, junto con los blindados Blanco Encalada y Cochrane, la corbeta O'Higgins, el transporte Angamos. Los primeros navíos disponibles regresan a Pisco a buscar la brigada de Amunátegui. También tenemos el relato del periodista chileno Daniel Riquelme. 2 puntos. A las 9:10 el mismo buque de la insignia dio a los demás la orden de estar listos para el desembarco, y a las 11 atracaba a tierra en el más apartado desembarcadero una lancha remolcada por un bote, que se desprendió del costado del Angamos. Era una compañía del Invicto Chillán, la primera que ponía el pie en el camino de Lima. Lentamente fueron llegando otras lanchadas, que en poco tiempo vaciaban su carga, y a eso de las 12 Chillán marchaba en formación por las arenosas lomas que orillan el surgidero. Los soldados saltaban a tierra como si se bajaran del tren del sur, estirando las piernas, reclamando prendas olvidadas en la lancha y apurando el desembarco de los otros. Como tiempo había de sobra, muy luego comenzaron a bañarse los que sabían nadar, cuidándose poco de las damas que muy de velo y quitasol miraban la escena con todo descanso desde los riscos de la orilla. Por aquí se puede ir sacando la cuenta de lo que es para nuestros rotos esto de invadir pueblos enemigos y marchar por tierras que no conocen en busca de lo que llaman Lima. El día 23, la brigada de José Francisco Gana se pone en marcha y entra en Lurín por la tarde. No se encontró resistencia por parte de los peruanos, situación que causó gran alivio en el mando chileno, ya que se tenía el temor de que si los peruanos defendían los accesos de agua, la expedición podía ponerse en serio riesgo en una zona tan árida, puesto que no obstante la producción continua de los aparatos de destilación, los navíos veían disminuir rápidamente sus provisiones. Se temía que de haber resistencia se hubiera debido
esperar que las tropas desembarcadas fuesen numerosas para marchar conjuntamente sobre Lurín, con lo que la situación pudiera volverse delicada para la expedición chilena. Al día siguiente, el día 23, seguían los batallones desembarcándose en Curayacu, y ese mismo día el ejército del Perú comienza a salir de Lima y a ocupar sus posiciones de defensa en Chorrillos. El comando militar peruano dispuso que tropas al mando de Andrés Avelino Cáceres marcharan desde Lima hacia el sur con el fin de ocupar Lurín, pero el desierto y la falta de medios de transporte terminaron por forzar a estas fuerzas a regresar a Lima. La colocación en tierra de los 16.000 hombres y de una pequeña cantidad de víveres en la bahía de Curayacu tomó 4 días en su totalidad, terminando el día 25 de diciembre de 1880. Desde que se inició el desembarco, comenzó la marcha de los soldados chilenos a Lurín, que, como ya lo dijimos, fue el lugar elegido por el alto mando chileno como lugar de reunión y campamento previo a Lima. Así vivieron y vencieron 1879 y 1884, nos cuenta lo siguiente, comillas. Lurín se encuentra a 30 kilómetros al sur de Lima y constituido un lugar saturado de matorrales que crecían a orillas de pequeñas lagunas, próximas a las viejas ruinas de Pachacamac. El desembarco se hizo en lanchas planas a cargo de los señores Álvaro Alvarado y Pacífico Álvarez, expertos en estos importantes menesteres. La Intendencia General había contratado 102 fleteros y pescadores costinos que laboraban entre Valparaíso y Arica, contra la opinión del ministro Vergara, quien tenía la idea de confiar estas faenas técnicas a tropas del ejército, que eran inexpertas en dichos menesteres. A medida que los cuerpos llegaban a tierra, eran despachados hacia el valle de Lurín. El dirigente intendente Dávila dirigía personalmente el envío de los elementos al lugar de concentración. El trabajo agobiador del desembarque del numeroso ejército duró 4 días con sus noches, hostigado por la Camanchaca, la traicionera mar y la Paraca, viento de la tarde. Sin embargo, se llevó a feliz término sin la pérdida de un solo hombre, caballo, acémila ni bulto. Quedó terminada el día de Pascua, el 25 de diciembre. Impresionante debe haber sido presenciar ese convoy chileno dirigiéndose al norte, que transportaba a esos soldados que debían soportar la incomodidad de viajar amontonados, de dormir poco y muy mal, con la incertidumbre de no saber qué les esperaba al momento de desembarcar. Con mujeres que se vestían como hombres para poder ser parte de esta historia, una historia en la que podrían encontrar la muerte en cualquier momento. Aún así, sonreían y se hacían bromas unos con otros. Como bien dijo Arturo Benavides Santo hace muchos años atrás, una frase que en los tiempos que vivimos parece profética. : la generación actual no concibe el temple de alma de los guerreros de entonces. Mi nombre es Rodrigo Carmona, soy el administrador de la página de Facebook y también del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, donde puede ver esta y otras historias ocurridas en este conflicto, en donde pelearon nuestros antepasados. La sangre de esos hombres corre por nuestras venas. Suscríbase, dele like y comparta. Solo así más gente podrá conocer el temple del alma de los guerreros de entonces. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de turismo Rax Norte Chile Tours. Me despido hasta un próximo video.